Buenas, por esta vez decidí que es importante también resolver algunas dudas sobre la teoría, así que vamos a hablar un poco sobre el teorema de Role. El teorema de Role, si vamos por su definición, es un teorema que nos dice si una función f, o sea una función cualquiera, es continua en el intervalo cerrado de a y b y diferenciable en el intervalo abierto, tal que función de a sea igual a función de b, entonces existe f' de x que sea igual a 0. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que si nosotros tenemos un intervalo, vamos a establecer nuestros intervalos acá, que vamos a decir que inicia acá, el otro color para que podamos ir diferenciándolo mejor, un intervalo que inicia acá y por ejemplo termina acá, pero que este sea, vamos a poner una línea, pero que acá sea rojo. Este puntito de acá podemos decir que es nuestro punto B, y este puntito de acá es A. ¿Qué nosotros podemos tomar por el comienzo? A ver, empezando a analizar todo esto, nosotros ya establecimos un intervalo. Nuestro intervalo sería todo lo de la función que está dentro, desde A hasta B, o sea, toda esta parte. ¿Y qué nos dice el enunciado? Si la función f es continua en el intervalo cerrado. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que una función es continua dentro de un intervalo? Una forma fácil es saber si al dibujarla vos no tenés que levantar la mano, porque hay funciones que llegan hasta cierto punto y luego se cortan y continúan o cambian de dirección. También existen los métodos matemáticos con los límites y otras condiciones de continuidad. Pero en este caso nosotros ya sabemos que es una función continua y podemos apreciar eso. Es una función continua, no tiene ni un corte. Lo que nosotros ahora tenemos que ver si cumplimos con los otros requisitos para demostrar el teorema de Role. Nos dice que f de a sea igual a f de b. O sea que nuestro intervalo, su comienzo y su final, que son en nuestro caso a y b, su función, o sea el valor que dan cuando se los ingresa en la función, sea el mismo. Acá f de a va a estar valiendo acá, a esta altura. Este es f de a, este puntito es f de a. Y también tenemos que f de b es igual. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, f de b pasa por la misma altura. Entonces se cumple que f de b es igual a f de a. Y ahora, ¿qué tenemos que analizar? Pensando un poquitito en la lógica, lo que nosotros estamos viendo de que si en una función pasa dos veces por el mismo punto, ¿qué tengo que haber hecho la función? Tengo que haber subido y luego empezar a bajar. O pudo haber bajado y luego empezar a subir. Lo que nos dice el teorema de Role habla justamente de eso. Nos dice que si la función es continua y hay dos puntos en nuestro intervalo que valen lo mismo sus funciones, la función en algún punto de este intervalo sí o sí tiene que tener un valor de x. Valor de x le podemos decir el valor de c o un valor cualquiera dentro del intervalo que pertenezca a este intervalo, en donde se cumpla que su derivada sea igual a 0. Y haciendo un poquito de memoria, ¿qué significa derivada? ¿Qué es la derivada? La derivada es la pendiente de una recta tangente en ese punto. ¿Qué es una recta tangente? Una recta tangente es una recta que solo toca en un específico punto a nuestra función. Entonces, ¿qué nos dice que una recta tangente tenga pendiente 0? Existen muchísimas rectas. Las rectas pueden tener todo tipo de pendientes, pero ¿qué es la pendiente? La pendiente
es el grado de inclinación de algo. Cuando nuestra inclinación es cada vez menor, es horizontal, entonces tiende a 0. Cuando empieza a subir, aumenta de 1, 2, va subiendo. Si pasamos a este eje, es una pendiente negativa. Pero ¿qué pasa si nuestra pendiente es 0? Es una recta totalmente horizontal. Entonces, si nuestra recta es totalmente horizontal, la única forma de que una recta tangente sea horizontal a una función es de que en ese punto la función tenga un punto crítico, que sea un punto de cambio, un punto donde dejó de crecer, dejó de irse hacia arriba y empezó a irse hacia abajo. Puede ser un punto máximo como en este caso, o si lo tuviéramos hacia abajo sería un punto mínimo. Pero eso no nos tiene que preocupar ahora. Lo que nosotros tenemos que saber es que el teorema de Rayleigh nos dice: si la función pasa 2 veces por el mismo lugar, que sería acá, sí o sí tuvo que bajar o subir para llegar ahí. Y para que eso pase, tiene que haber un punto donde la pendiente de su recta tangente sea igual a 0. O sea, tiene que haber un punto donde tenga una recta tangente totalmente horizontal. Con esto nos pueden plantear un montón de problemas, un montón de ejercicios. Pero lo que ustedes se tienen que quedar es que si una función pasa 2 veces por el mismo punto y en ese intervalo es continua nuestra función, entonces sí o sí hay un punto donde es esto, es un pico, es un lugar donde la función cambió su dirección y por ende va a tener una recta tangente que su pendiente va a ser 0, o sea, va a tener una recta tangente horizontal. Espero que eso les haya dejado lo suficientemente claro para resolver todos los ejercicios que se encuentren con este teorema. Más adelante estaremos viendo el teorema de valor medio. Gracias.